Un joven solitario sin amigos, retraído y sin emociones. Así era Anthony, quien tenía una relación difícil con su padre, y que durante años se fue deteriorando esa relación poco a poco, hasta terminar en un final trágico. Esta es la historia de Anthony Templeton. Anthony Temple creció junto a su padre Burt en una buena zona de Luisiana. Desde siempre fue un chico retraído, con dificultad para socializar. Nunca tuvo amigos y aunque después tuvo un hermanastro del siguiente matrimonio de su padre, igualmente este permanecía encerrado en sí mismo. Nunca tuvo una conexión con su hermanastro. El único pasatiempo que tenía Anthony eran los videojuegos. Burt era un padre que tampoco demostraba cariño o afecto hacia su hijo. Más bien lo hacía sentir que era un inútil. Eso sí, al chico no le faltaba nada, ya que Burt tenía un buen trabajo y podía darle lo mejor a su hijo. Poco a poco empezó a haber tensiones entre padre e hijo. Los reclamos de Burt hacia Anthony empezaron a crear una brecha en la relación de ellos, y el chico comenzó a sentir desprecio hacia su padre. Tras la separación de Burt de su segunda mujer, este trataba cada vez peor a su hijo. Cansado de verlo todo el día en casa jugando videojuegos, Burt le consiguió un trabajo a Anthony. Y es que el chico nunca había ido a una escuela. Su abuela y su madrastra fueron las que le enseñaron a escribir y leer. Además, él había estado siempre en casa, prácticamente encerrado. Anthony Temple empezó a trabajar en una floristería cuando tenía 17 años de edad. Los compañeros de trabajo del chico se dieron cuenta que él era una persona muy introvertida. Pero había algo más, el chico no sabía preguntas que cualquiera hubiera respondido. Por ejemplo, la dirección de su casa, su nombre completo o su fecha de nacimiento. Esto dejó sorprendido a sus colegas. Estos se preguntaban qué estaba mal en Anthony, porque no era normal. Pero tampoco era normal que Burt tenía en su teléfono una aplicación para saber dónde estaba su hijo. Imaginen que un día llamó a la floristería a preguntar por Anthony, ya que vio en la aplicación que éste llevaba media hora sin moverse del lugar. Lo tenía controlado en todo momento. Era una relación de padre e hijo totalmente resquebrajada y terminaría de manera violenta. El 3 de junio del año 2019 un chico llamaría al 911 y de manera calma, serena y sin ningún tipo de emoción diría: acabo de matar a mi padre. Era Anthony Templeton. I just killed my dad. What do I need to tell you? So you said you just killed your dad? Yeah. Okay, and what's the address? I think it's 17886 Great Moss Avenue. 17886 Green Moss? Avenue, I think. Okay, and is he still alive or? He might be, I don't know. Al llegar las patrullas a la casa de los Temple, el chico estaba afuera esperando totalmente tranquilo, y les indicó a la policía dónde se encontraba el cuerpo de su padre. Burt estaba vivo pero muy grave. De inmediato los paramédicos se lo llevaron al hospital más cercano, donde permanecería 4 días en terapia intensiva, hasta que deciden desconectarlo de las máquinas que lo mantenían con vida, falleciendo el 6 de junio. Anthony Temple es llevado a declarar y dar su versión de lo que había sucedido. El chico dice que se despertó de madrugada y Burt estaba revisando su teléfono móvil, según él para ver si había estado en contacto con la ex esposa de él, y empezaron una discusión entre ambos. El padre del chico estaba ebrio y la discusión verbal se terminó convirtiendo en una confrontación física. Anthony corre a la siguiente habitación, se encierra y Burt trata de derrumbar la puerta. El joven toma 2 pistolas, abre la puerta y dispara 3 veces a su padre. De los 3 disparos él no estaba seguro cuántos había acertado en Burt. Toda la confesión del joven la dio sin mostrar empatía, sin ningún remordimiento. Los oficiales dudan de esta declaración ya que el joven no tenía ningún signo de que hubiese sido agredido, ni un solo rasguño. Además los oficiales notaron la casa demasiado arreglada para haber habido una pelea en ella. Todos los muebles estaban en su lugar. No había ninguna evidencia ni física en contra de Anthony ni en el lugar donde se perpetró el crimen. Entonces los investigadores tratan de averiguar del pasado tanto del padre fallecido como del hijo que había cometido el crimen, y averiguan que la madre de Anthony estaba viva, y no era como Burt había hecho creer a su hijo, que se había ido y lo había abandonado para siempre. Más bien cuando Anthony tenía 5 años de edad, Burt se lo quitó a Teresa, la verdadera madre del chico.
Este había interpuesto una demanda diciendo que Teresa era una alcohólica y no cuidaba apropiadamente al niño, consiguiendo una orden para que el pequeño fuera inmediatamente entregado a su padre. Nunca se supo cómo Burt consiguió esa orden, ya que las denuncias que interpuso él nunca fueron realmente investigadas, para saber si realmente eran ciertas. Pero aún así, Burt tenía la custodia total de Anthony. La madre del niño, sin tener recursos financieros, nunca pudo luchar por la custodia de su hijo. Por eso Teresa siempre había dicho que su hijo había sido secuestrado por su padre. El matrimonio de Burt y Teresa había durado 10 años. Esta fue una relación marcada por abusos tanto psicológicos como físicos por parte de Burt, quien era sumamente violento, y por eso terminó 6 meses en prisión después de haberle dado una paliza a Teresa. Ante toda esta evidencia de Burt ser un hombre violento que tenía problemas con el alcohol, igualmente había un crimen que resolver. Anthony había actuado en defensa propia o había asesinado a sangre fría a su padre. Ahí estaba la cuestión. Anthony le había disparado 3 veces a su padre. El primero de los disparos en el torso había dejado muy mal a Burt, que arrastrándose hasta el baño suplicaba por su vida. El chico ejecuta un segundo disparo en la cabeza y un tercero que fallaría. Los fiscales decían que tenían suficiente evidencia para enjuiciar al joven. Ellos pensaban que Anthony había actuado intencionalmente, eso sí, sin premeditación. Por eso querían acusarlo de homicidio en segundo grado. Durante el juicio fue mostrado que Burt era un hombre controlador, violento y agresivo, pero sobre todo si estaba ebrio. Hubo varios episodios de agresión física o verbal hacia Anthony, hacia su ex y hacia su hijastro. Una vez el hijastro, cansado de los abusos de Burt, llamó a la policía. Estos llegaron a la casa de la familia e interrogaron a todos, entre ellos estaba Anthony. Este negó que su padre lo haya golpeado alguna vez o a otro miembro de la familia, contradiciendo lo que decía su hermanastro. Pero esta evidencia de cuando la policía fue hasta casa de los Temple no significaba nada. Quizás Anthony tenía miedo de la retaliación de su padre. Ante la evidencia de que Burt era un hombre violento, la fiscalía decide cambiar la acusación, reduciéndola para asesinato involuntario. Anthony Temple sería condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 5 años de libertad condicional supervisada. Habría que descontarle de esa condena ya el tiempo que había estado en prisión. Igualmente se le otorgó la condición especial de obtener su diploma de la secundaria. Y si asiste a terapia, además de conseguir un trabajo o estudiar a tiempo completo, se le borrarán todos sus antecedentes penales. El abogado de Anthony dijo: "Cuando vi esta injusticia dije absolutamente de ninguna manera este niño debería estar en la cárcel". Hay que decir que este abogado se rehusó a cobrar cualquier honorario, y él mismo al oír del caso se ofreció a defenderlo. Anthony ahora solo quiere reconstruir la relación con su madre y su abuela. Además advierte que lo único que quiere ser es un hombre diferente a su padre. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.